Con motivo del 30 aniversario de la saga Final Fantasy, Square Enix ha invitado a todos sus fans a arreglar el tema principal de la saga. Este tema ha aparecido repetidas veces en las entregas numeradas, desde Final Fantasy I a Final Fantasy XV. El equipo de Square Enix seleccionará entre 10 y 30 de los vídeos que reciban para crear un vídeo homenaje a la saga. En este vídeo vamos a centrarnos en la música, así que, ¿qué os parece si pasamos a analizar la evolución que ha sufrido el tema en estos 30 años? Comencemos. Su primera aparición fue en Final Fantasy I, como el Opening Theme. Este juego salió para NES, consola que solo contaba con 3 posibles sonidos simultáneos, de modo que el tema es bastante sencillo. Antes de nada quiero aclarar lo que veréis en pantalla. Arriba del todo están los grados de cada acorde, justo debajo el nombre de dicho acorde, y debajo del pentagrama con el cifrado barroco están las posiciones de cada acorde. Para facilitar la lectura, la melodía principal está escrita con notas más grandes que el resto de voces del mismo pentagrama. Ahora sí, vamos a escuchar la melodía original. La melodía es sencilla. En los 2 primeros compases encontramos el dibujo melódico que se repetirá inmediatamente después, pero una segunda mayor por encima, con algunos pequeños cambios. Los 3 primeros acordes ya establecen plenamente la tonalidad, pues son los grados 1, 4 y 5. A estos 4 compases los llamaremos parte A. Esta parte es muy tonal. Todos los acordes son diatónicos de la tonalidad de Fa mayor, excepto un par de dominantes secundarias, Sol 7 y Re 7. La melodía es acompañada por un sencillo contrapunto en la voz intermedia y un bajo muy simple. Aquí podemos ver que en la melodía casi todos son notas del acorde. En rojo tenemos las notas extrañas al acorde, como el Fa del compás 2, que es una cuarta suspendida que inmediatamente baja a la tercera, un Mi. En los compases 3 y 4 tenemos alguna nota más que fluye de forma similar. Ahora echemos un vistazo a la parte B de la canción. Esta parte contrasta mucho con lo anterior ya que aparecen acordes extraños a la tonalidad, como el Mi bemol del compás 6. Este acorde se considera un acorde de intercambio modal, en este caso viene de la tonalidad homónima a Fa, que es Fa menor. En rojo vemos otra apoyatura melódica, pues aunque lo he cifrado como un Sol menor en segunda inversión, bien podríamos considerarlo como un acorde de Re con la cuarta suspendida. En los 2 últimos compases volvemos a ver acordes de intercambio modal que vienen de la tonalidad de Fa menor, que son La bemol y Re bemol. Lo curioso de estos 3 acordes extraños es su relación con los acordes que les siguen. En el caso de Mi bemol, vemos que están medio tono por encima del acorde siguiente, Re sus 4. Y lo mismo pasa con La bemol y Re bemol, están medio tono por encima de Sol menor y Do, respectivamente. Esta forma de proceder viene de algo conocido como sustitutos tritonales. En el caso de Fa mayor, el tritono de la tonalidad es Mi, Si bemol, porque entre estas notas hay una distancia de 3 tonos. En esta tonalidad hay 2 acordes que lo contienen, Do 7 y Mi semidisminuido. Pero ¿y fuera de la tonalidad de Fa? Existe otro acorde dominante que tiene este tritono en su interior, y es el acorde Sol bemol 7, formado por las notas Sol bemol, Si bemol, Re bemol y Fa bemol. El sustituto tritonal está siempre medio tono por encima del acorde de tónica, aunque en realidad estos 3 acordes que aparecen en el tema no son sustitutos tritonales, pues no son dominantes, pero el efecto es similar. El acorde más chocante es el Re bemol con la séptima mayor, pues no solo está fuera de la tonalidad, sino que además se aprecia mucho el choque entre la tónica del acorde y la séptima mayor. Ahora pasemos a ver brevemente cómo ha evolucionado el tema en posteriores entregas. Esta es la parte A del tema, tal y como suena en Final Fantasy III. Escuchémosla. Como veis, los únicos cambios son las notas que he coloreado en verde, el resto es idéntico. A continuación se repite la parte A con algún que otro cambio, esta vez en el bajo, y una serie de fusas en el enlace con la parte B. En la parte B encontramos cambios sustanciales en el acompañamiento, con un contrapunto más elaborado, y el segundo cambio en la melodía, esa corchea que se añade en el compás 9. Estos 2 cambios en la melodía se mantendrán en posteriores entregas. Las notas cambiadas de la melodía están en rojo, los cambios en la voz intermedia en verde, y los cambios en el bajo en azul. Ahora escuchemos el tema de Final Fantasy IV.
La melodía de todo el tema se mantiene intacta, idéntica a la de Final Fantasy III. Quizá habréis notado que aunque las originales están en otras tonalidades, yo las he pasado todas a Fa mayor para facilitar la comparativa. En este caso vemos que el acompañamiento ha vuelto a cambiar. Final Fantasy IV salió para Super Nintendo, que tenía más canales de audio que la NES, y podían usar más sonidos. El bajo de la parte A se mantiene intacto, pero se añade otra voz al unísono, por encima, que en ocasiones hace su propio contrapunto, como en el compás 2, marcado en azul con notas más pequeñas. En la parte B ocurre lo mismo. La melodía es igual, pero el acompañamiento cambia, marcado en verde y en azul. En Final Fantasy V la cosa cambia aún más. El tema empieza con la melodía intacta, pero un acompañamiento en arpegios. Después, la melodía se repite, pero esta vez en el bajo, mientras que el acompañamiento sigue tanto por arriba como por debajo. Se mantienen los arpegios y la línea del bajo es semejante a los temas anteriores. La melodía sigue igual que siempre, y lo mismo con la armonía, que no ha cambiado un ápice desde Final Fantasy I. En Final Fantasy VI se usan 4 voces a modo de coral. Oigámoslo. Un contrapunto sencillo y la armonía y la melodía siguen intactas. La parte A repite la melodía una octava más alta. En la parte B hay 5 voces, pero 3 de ellas apenas aportan nada aparte de contenido armónico. Son la melodía y el bajo lo que tiene más presencia. A partir de Final Fantasy VII solo vamos a ver la melodía escrita, ya que el acompañamiento gana mucha riqueza y sería engorroso escribirlo todo. Además, ahora empezamos a ver algún cambio en la melodía. Escuchémosla. En rojo están marcadas las notas que cambian con respecto a anteriores entregas. Hay un gran cambio en la mitad de la parte B, tanto melódica como armónicamente. En Final Fantasy VIII tenemos la versión definitiva y completa, según el propio Uematsu. Oigamos un extracto. La riqueza tímbrica que aporta la orquesta es clave, y se mantienen los cambios melódicos que aparecieron en Final Fantasy VII.
En Final Fantasy IX la cosa cambia, y solo vemos un retazo de la melodía original, con cambios melódicos y armónicos enormes. En Final Fantasy XII tenemos otra orquesta sonando a tutti, pero esta vez sin los últimos cambios melódicos, o sea, como sonaba en Final Fantasy VI. Y lo mismo pasa con Final Fantasy XIV, pero esta vez con la última melodía, la que suena a partir del Final Fantasy VII. Por último, está la versión de Final Fantasy XV, que probablemente sea la más elaborada, con una gran presencia del piano junto a la orquesta. Conclusión: el grueso de la pieza se ha mantenido intacto durante 30 años. Ha habido numerosos cambios en los contramelodías, en el acompañamiento, pero la melodía principal es casi igual que cuando Uematsu la concibió. Así que, ¿qué quiere Uematsu que hagamos? Bueno, las posibilidades son ilimitadas, o casi. Podéis cambiar la melodía siempre que se mantenga reconocible. Podéis limitaros a darle un nuevo acompañamiento, o hacerla con otros instrumentos inusuales, mezclarla con otros temas de la saga, podéis hacer la pieza en modo menor, o cambiar por completo la armonía, o podéis hacerla en otros estilos alternativos. ¿Qué tal con un walking bass? ¿Y algo más jazzero? ¿O con un acompañamiento stride? ¿O de un romanticismo chopiniano? Prueba a hacer tu propia versión y deja fluir tu creatividad. Yo subiré mi propuesta al canal en unos días, a ver si consigo sorprender al bueno de Uematsu. ¡Que tengáis suerte! No olvidéis suscribiros y compartid el vídeo si queréis más contenido de este tipo. Se agradecen todo tipo de comentarios. ¡Hasta la próxima!